Hola, buenas tardes a todos. Pues aquí estamos otra vez como habíamos prometido. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre el miedo a la muerte. Todos estos temas de hecho van dirigidos a personas con ansiedad, con depresión. Por eso es que si algún otro tipo de personas de repente nos ven, pues estamos aclarando esto, ¿verdad? Lo que estamos tratando nosotros de hacer es llevar un poco de información, un poco de luz hacia las personas que padecen ansiedad, que padecen crisis nerviosas, crisis de miedo, que padecen depresión. Ese es el objetivo de estas pláticas. Entonces, por eso es que si ustedes se dan cuenta, a veces pues hablamos mucho sobre la ansiedad, sobre el miedo. Y esto es porque pues van dirigidos las pláticas, los temas a aquellas personas que desgraciadamente o afortunadamente están pasando por esta etapa de su vida. La ansiedad no es más que un proceso, y como todo proceso, como toda cosa, tiene un principio, tiene un desenlace y tiene un final. Nada es, diríamos, nada es perenne, nada es eterno. En este caso, hablando de la ansiedad, sabemos que todo pasa. Y sabemos que, y así lo dice el dicho común, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, fíjense ustedes que por lo regular la mayoría de la gente tiene miedo a morir, tiene miedo a la muerte. Y en consecuencia, este miedo le detona más ansiedad. Es algo que sucede muy a menudo, de que la gente tiene miedo a morir, tiene miedo a que le pase algo. Comentábamos ya en otras ocasiones sobre pues los diversos síntomas que tenemos, ¿verdad? Que tiene la persona con esta ansiedad. Dentro de ellos comentábamos algo muy, pues por lo regular que le da a toda persona que pasa por ansiedad. Siempre existe ese miedo a morir. Existe un miedo a morir por un paro cardíaco, porque de hecho la ansiedad, la verdadera ansiedad es lo que produce tener ese miedo, ese sentimiento de que podemos perecer, de que podemos morir ante algún ataque de ansiedad. Y esto se debe a que pues realmente el cuerpo lo siente así, realmente sentimos en ese momento, en ese ataque de ansiedad, el sentimiento es terrible, es demasiado real. Entonces la mayoría de las personas que en este caso hemos sufrido, o las personas que han sufrido, que sufren de ansiedad actualmente, siempre está presente el miedo a morir. Y de hecho eso es lo que detona la ansiedad. Lo que detona la ansiedad no es otra cosa más que el miedo. El miedo es gasolina para la ansiedad. Ya en otras ocasiones hemos comentado de que si nosotros no tuviéramos miedo, realmente no pasaría gran cosa, no sentiríamos tanto los síntomas. Los síntomas serían más pequeños, más llevaderos, si nosotros no respondiéramos con el miedo. Desgraciadamente, en cuanto sentimos los síntomas, en cuanto sentimos que nos falta el aire, que nos duele el pecho, que se nos duerme el brazo, que nos duele la cabeza, que ya nos estamos mareando, inmediatamente sentimos miedo. Y esto se debe a que pues la mayoría de la gente con estos síntomas nos convertimos en hipocondríacos. El hipocondríaco basta con que escuche una enfermedad para sentirla ya dentro de su cuerpo. Y realmente así sucede, así pasa. Estamos a veces muy tranquilitos por ahí y de repente estamos viendo la televisión y surge por ahí una escena. Bueno, a mí me pasaba, salía una escena de alguien que le daba un paro cardíaco en alguna película, inmediatamente me hacía reaccionar con miedo, con ansiedad.
No podía yo ver una escena de hospital ahí con una persona toda entubada porque inmediatamente sentía yo el miedo en mi cuerpo. Entonces era imposible para mí hablar con temas de estos, de ansiedad, de enfermedades, de cosas de eso, no lo podía hacer. Y sin embargo ahorita gracias a Dios aquí estoy hablándoles a ustedes. Y esto demuestra de que todos podemos salir si así lo queremos. Si nosotros queremos salir de este problema, podemos hacerlo, pero necesitamos querer hacerlo. Desgraciadamente la mayoría de las personas piensan que para salir de la ansiedad, o quieren salir de la ansiedad, pero de una manera así, de rapidito. Quieren ellos, como ya decía en el otro video, de una píldora mágica que se la tomen hoy y mañana ya no tengan ansiedad. Y desgraciadamente esto no es posible. Esto tiene que ir paso a paso. Tenemos que ir paso a paso por el camino trazado hasta llegar a la meta final. Pero si no comenzamos, si no empezamos la caminata, acuérdense que toda caminata, todo viaje comienza por el primer paso. Veo mucho por ahí en los grupos de ansiedad, ya que yo estoy ahí en algunos grupos. Bueno, estoy metido en 3 grupos, pero sin embargo yo abro mi Face y sale puro de eso. Y desgraciadamente pura gente quejándose, pura gente lamentándose. Y bueno, lo malo de esto es que en vez de que nosotros podamos avanzar en esta cuestión de la ansiedad, la estamos fortaleciendo más. Al quejarnos más, al autocompadecernos, lo único que hacemos es llamar más, reafirmar más en nuestra realidad de que estamos enfermos, de que tenemos ansiedad. Y se me hace curioso cómo las publicaciones que hablan de que alguien se quiere suicidar, de que alguien quiere morir, o que hablan de que ya le está dando el paro cardíaco, tienen muchos comentarios, mucha gente comenta. Y cuando hay una publicación de alguien que trata de ayudarlos, que le está dando un buen tip, una buena reflexión, realmente casi nadie reacciona ante este tipo de publicaciones. Esto lo que demuestra es que estamos más centrados en el dolor, en el sufrimiento, que en buscar una solución. Para que nosotros podamos encontrar una solución a nuestro problema, necesitamos buscarle por todos lados. Bueno, de hecho, yo así lo hice, pasé mucho tiempo buscando por aquí, por allá, oyendo libros, audiolibros, páginas de todo tipo, buscando por todos lados. Y lo que pasaba es que pues yo quería saber las causas de todo esto. Y ya poco a poco fui aprendiendo, me fui dando cuenta de que todas las personas que estamos con este tipo de problemas se debe a que tenemos miedo. Y principalmente tenemos miedo a morir. Yo creo que este miedo a morir lo tiene pues la mayoría de las personas, si no es que todo mundo. Sin embargo, hay que pensar un poco y hay que reflexionar sobre lo que es la muerte. Y bueno, entrando en este terreno, pues puede haber muchas maneras de pensar. Porque cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que nos enseñaron nuestros padres, a lo que aprendimos de niños en la escuela, es nuestra creencia con respecto a la muerte. Entonces yo no quiero lastimar ninguna creencia de nadie. Y como ya lo decía el otro día, yo no les estoy hablando, no les vengo a hablar de ninguna religión. Sí les hablo mucho de Dios, porque eso sí debo hacerlo, pero no de ninguna religión. Porque si hablamos de religiones, cualquiera va a decir que la suya es la buena. Y si yo me refiero a una religión, el otro se va a molestar, porque dice, no, pues es que esa religión no, la mía es la buena. Por lo regular, la mayoría de las gentes defienden su religión a capa y espada. Y si ustedes se dan cuenta, no es más que una creencia que fue inculcada por nuestros padres. Ahorita llega a mi memoria un libro que se los recomiendo, se llama Los Cuatro Acuerdos.
Y ese libro está maravilloso porque habla de cómo somos programados desde niños. Desde niños se nos programa con creencias y esas creencias ya determinan nuestra vida. De hecho, así somos como robots o como una computadora. Si ustedes se dan cuenta, a una computadora se le programa, se le meten los programas, se le mete la información que queremos que tenga y ya de ahí la computadora pues sigue funcionando en base a la información que tiene. Y nosotros estamos programados como computadoras. Se nos programó desde pequeños con una creencia, pues de hecho lo bueno y lo malo también. A alguien le pueden haber dicho tal cosa es buena, tal cosa es mala. Y lo bueno y lo malo también no son más que dos extremos que se juntan, es como la vida y la muerte. Pero sin embargo a nosotros se nos enseñó esa dualidad a pensar en el bien, en el mal, en la noche, en la oscuridad. Pero le digo, esa programación determina nuestra vida. Al que se le haya enseñado desde pequeño pues a creer en, no sé, en su religión. Como les digo, no quiero tomar cuestiones religiosas, pero cada quien tiene su creencia con respecto a la muerte de acuerdo a su religión. Pero eso depende de la zona donde hayamos nacido, de los padres que hayamos tenido, de la educación que hayamos tenido. Porque, por ejemplo, aquí podemos hablar de la religión pues cristiana, ¿verdad? O católica, como le quieran llamar. Pero si viene alguien y nos habla de alguien que haya nacido allá en la India, para ellos nosotros estamos mal y ellos son los que están bien. Y nosotros a su vez decimos que ellos están mal. Porque vamos a decir, no, pues es que ellos tienen muchos dioses y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces nunca vamos a salir de acuerdo. Todo mundo defiende su creencia y la creencia no es más que una programación que cada uno de nosotros tiene. Entonces dense cuenta cómo pues, no saldríamos de acuerdo si comenzamos a hablar sobre cuestiones de ese tipo. Entonces dejando un poco de lado eso, yo voy a dar claro mi punto de vista y cada quien pues tome lo que le sirva. Cada uno de ustedes agarre lo que le sirva y lo que no le sirva pues deséchelo. Simplemente tenga en cuenta de que cuando uno rechaza algo sin haberlo comprobado, simplemente porque no resuena con nosotros, no está resonando con nuestra programación, con lo que se nos programó desde niños. De hecho, eso es claro, eso es evidente, estamos programados realmente como una computadora. Nuestro subconsciente capta todo eso. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestro subconsciente dirige nuestra vida. De hecho, hablando ahorita un poco entre paréntesis, me acuerdo que un día leía un libro donde dice que nuestro subconsciente está grabado a toda la información que se nos dio de niños y ya nuestro cuerpo reacciona de acuerdo a esa información que está grabada. Por decir, si alguien de pequeño su mamá le dijo que por decir que no saliera cuando está lloviendo a mojarse los pies porque le iba a dar calentura, porque se iba a engripar, esa programación ya queda grabada, queda guardada. Entonces nosotros subconscientemente o inconscientemente ya de grandes traemos esa información y a veces la ocupamos para con nuestros hijos o para con nosotros mismos y decimos no te mojes los pies o no te metas al agua porque te va a dar calentura, te vas a enfermar. Y este autor decía que realmente eso no es más que una programación. Nuestro cuerpo reacciona a lo que ya está programado. Si nosotros no tuviéramos esa programación, no tuviéramos esa creencia de que si nos mojamos, de que si salimos a mojarnos nos vamos a enfermar, en realidad nunca nos enfermaríamos. Y si ustedes se dan cuenta, todavía la gente de mi generación y más atrás, crecimos en el campo, crecimos en la tierra, en el agua, en el lodo, y nunca nos enfermábamos. Y ya en esta generación ya es totalmente diferente, ya se habla de tantas cosas, ¿verdad?
Ya los niños son más se les cuida más, pero a la vez al cuidarlos más a veces los perjudicamos más, porque les ponemos ya esa programación, esos condicionamientos. Ya los niños ya no pueden tocar la tierra porque se enferman, no pueden salir al aire porque se enferman, no se pueden mojar porque se enferman. Vean cómo cada uno de nosotros estamos programados de diferente manera. De esta misma manera estamos programados con nuestras creencias. Las creencias que nosotros tenemos pues determinan nuestra existencia, determinan nuestra vida. Pero bueno, sin embargo, para hablar sobre el tema que nos atañe, tendríamos que hablar también un poco del tiempo. ¿Qué es el tiempo? De hecho, ningún físico ni nadie nos podría explicar cabalmente o realmente qué es el tiempo. Nuestra mente nos dice, de hecho, el único lugar donde existe el tiempo es en nuestra mente. Es el único lugar donde existe. Imagínense ustedes que, bueno, para esto tendríamos que decir, por decir, si caminamos de aquí a aquí, es tanto tiempo. Del punto A al punto B es tanto tiempo. Vemos que sale el sol y luego se mete y ya pasó el tiempo. Y así con todo, estamos parados en la calle y pues podemos ver venir caminando a alguien y pasa. Y claro que decimos, ya pasó un tiempo. O pasa un automóvil, pasa una bicicleta y pues lleva cierto tiempo. Pero ahora imaginen ustedes que no tuvieran sentidos, que no tuvieran la vista, el oído, el tacto, el gusto. Que simplemente su conciencia flotara en la nada. No hay vista. No podemos sentir tampoco, ni podemos escuchar, ni podemos ver. Entonces no habría tiempo. O tampoco si no hubiera ninguna creación, si no hubiera ningún punto de referencia. Porque decimos de tal lado a tal lado es tanto tiempo. Vemos el vehículo que viene a lo lejos, pasa hasta acá y decimos transcurrió tanto tiempo porque lo vimos desde que surgió hasta que desapareció. Pero si no hubiera ningún punto de referencia, si no hubiera días, si no hubiera noches, si no hubiera planetas, si no hubiera estrellas, si estuviéramos flotando en la nada, no habría ni alto ni bajo, ni arriba ni abajo, ni ancho ni gordo, ni nada, ni tiempo ni espacio. Entonces realmente el tiempo dejaría de existir. Comento esto porque pues precisamente la muerte es eso, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo y ya, se acabó. Si ustedes se dan cuenta, el tiempo es algo que hay que reflexionar mucho. El tiempo, tendríamos que hablar también del pasado, del presente, del futuro. Que esto es toda una controversia para los físicos. Sin embargo, hay muchos que dicen que el pasado, presente y futuro existen en este momento. Y de hecho, mi manera de pensar es de que así es. Fíjense ustedes que el tiempo se extiende infinitamente hacia adelante e infinitamente hacia atrás, como lo quieran, hacia adelante o hacia atrás. Pero así se extiende él. Desde este momento, en el que estoy hablando, el tiempo se extiende infinitamente hacia atrás, pero a la vez también se extiende infinitamente hacia adelante. Entonces dense cuenta ustedes de que el tiempo, o lo que tenemos en realidad, es un eterno ahora. No hay más. No tenemos más que este momento. Desgraciadamente, nuestra mente siempre le gusta vivir en el pasado o en el futuro. Nunca le gusta estar en el presente. A la mente siempre le gusta estar recordando lo mucho que sufrieron. Por eso les comentaba hace rato de lo que sale en el Face, en los grupos, porque nuestra mente siempre nos tiene atados al sufrimiento, a la traición, al dolor. Y entonces hasta lo exteriorizamos pues haciendo una publicación ahí. Entonces quiere decir que estamos reafirmando nuestra realidad en el dolor, en el sufrimiento. Y es porque nuestra mente nos mantiene
ahí en el sufrimiento. A la mente le encanta mantenernos en el sufrimiento. Podemos decir, y así es, de que la mente viene a ser de hecho como si fuera otro ser. Bueno, eso tendríamos que hablar más profundamente de otros temas y tal vez toquemos un poco más adelante el tema del cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor se nutre de nuestro dolor, de nuestro miedo. Entonces diríamos que a la mente le encanta tenernos en el pasado, recordando el sufrimiento, el dolor, porque se sigue fortaleciendo. Entonces, si queremos nosotros eliminar nuestra ansiedad, necesitamos dejar de vivir en el pasado. Pero tampoco en el futuro, porque en el futuro también la mente siempre está proyectando películas de miedo, de dolor, de sufrimiento, de accidentes. Basta con que, por ejemplo, mandemos al hijo, al esposo, a la esposa allá a algún lugar y ya empezamos a ver, ya se tardó, ya debería estar aquí. ¿Y qué hace nuestra mente? Inmediatamente piensa cosas negativas. Dice, ¿no? Ahora con lo que está la inseguridad, capaz si ya me lo secuestraron, capaz si ya lo mataron. Y de hecho hasta imaginamos ya que está por ahí en un hospital o que ya se lo llevaron. O estoy equivocado, ¿no? ¿Verdad? Siempre estamos pensando cosas negativas. Siempre estamos proyectándonos hacia el futuro, pero con cosas negativas. Y por lo regular, bueno, en este caso, los que sufren o sufrimos, como le quieran llamar, sobre ansiedad, siempre vamos a estar proyectando hacia el futuro o hacia el pasado, pero siempre hacia lo negativo, siempre al dolor. Las personas que no sufren esto, de igual manera, se proyectan hacia el pasado y hacia el futuro, pero no de una manera tan negativa como lo hace una persona con ansiedad. Ellos de todos modos pueden proyectarse hacia el futuro, pues esperando ser felices el día que saquen la lotería, el día que compren el carro nuevo, el día que tengan la casa nueva, el día que completen la carrera universitaria, pero dejamos de vivir en el presente. Siempre estamos proyectados hacia el futuro. Y de esta manera, entonces no estamos disfrutando nuestro momento porque siempre estamos hacia el pasado o hacia el futuro. Y estamos viendo de que lo único real que existe es este momento. El momento en el que están ustedes ahorita escuchándome, viéndome, es lo único real que hay. El momento que estén disfrutando en su familia, en su trabajo, conduciendo, caminando, viendo las estrellas, es lo único real que tienen. Todo lo demás no existe. Todo lo demás simplemente es ilusión. Veamos cómo eso es el tiempo. El tiempo es un eterno ahora. Por ahí decía un gran autor de que sí, es lo que les decía, el pasado y el presente existen en el futuro y el futuro a su vez existe en el pasado. Así podríamos decir que pues todo se convierte en un eterno ahora, no hay más. Y de hecho eso es real. Cuando nosotros aprendemos a vivir en el ahora, aprendemos a ir superando la ansiedad. Porque comenzamos a dejar de vivir en el pasado, en el futuro, y al vivir en el presente, en lo único real que tenemos, pues ya la ansiedad ya no existe. Entonces comencemos por eso, démonos cuenta de que el tiempo no es más que una ilusión. Así como también podríamos decir que la muerte misma es una ilusión. Yo creo que esto a ustedes les caería hasta raro, a algunos de ustedes han de decir, bueno, este está loco, no se irá a morir o qué. Simplemente tenemos una idea de la muerte, tenemos una creencia de lo que es la muerte, pero esta creencia es una creencia esclavizante. De hecho hay una frase por ahí que leí por ahí, no la recuerdo exactamente, pero viene en la Biblia y habla de que la creencia o el miedo en la muerte nos esclaviza. Y de hecho así es. Estamos esclavizados por el miedo a la muerte.
el miedo a perecer, a dejar de existir. Y vean ustedes por qué les digo que la muerte no existe y por qué les digo que la muerte depende de la creencia que tengamos. Porque aquí en nuestro hemisferio occidental, por lo regular nosotros negamos a la muerte. Pero allá en otros lugares, en Oriente Medio, hay lugares, hay tribus hasta donde hacen fiesta, bailan, danzan cuando alguien muere. Porque dicen que es más alegría el que alguien muere, porque dicen deja de sufrir y se va hacia el cielo de ellos, ¿verdad? Entonces lo ven más bien, no lo ven como algo trágico, lo ven como pues algo bueno. Dicen, bueno, ya dejó de sufrir, ya se fue. Y cuando alguien nace, al contrario, les provoca dolor. Dicen, no, pues ya vino alguien a sufrir. Y de hecho, pues cada uno, todo esto depende de la idea que nosotros tengamos, de la cultura, de cómo se nos haya programado. Aquí nosotros pues estamos enseñados, se nos ha inculcado la idea de la muerte. Sin embargo, yo pienso que es una idea que tenemos, porque yo los invito a ustedes a que salgan a caminar al bosque un día, simplemente con que salgan de la ciudad, o es más, hasta en su misma casa, en una casa, nada más asómense en los rinconcitos, en cualquier lado, en el baño, por allá en algún jardincito que tengan, en una maceta. Claro que si se van al campo es mucho mejor, van a poder experimentar y van a poder ver todo esto que les digo. Váyanse al campo y siéntense por ahí en un claro del bosque y comiencen a ver entre las hojarascas secas, rasquen un poco e inmediatamente surge la vida. Animalitos pequeñitos, arañitas, gusanitos, hormigas. Y esos son los animales que podemos ver, la vida que podemos ver. Pero la vida que está invisible, sabemos que hay muchas bacterias, hongos que están devorando ya la materia seca de los árboles, las hojas. Y ahí es simplemente que la vida, que la naturaleza reorganizándose. Las moléculas están reorganizándose nuevamente para que de ahí surja más vida. Y de hecho, si nosotros rascamos por ahí un poquito, vamos a darnos cuenta de que hay pequeños brotes ya surgiendo. Principalmente pues si vamos a un bosque húmedo o en tiempo de aguas. Ya surgen los brotes ya de la materia que decimos muerta, de la materia que decimos en descomposición, está surgiendo ya la vida. Y podemos ver por todos lados también hasta animales muertos. Uno va caminando y ve animales muertos por aquí, por allá. Pero a su vez vemos aves que cantan, vemos ardillas, podemos ver venados, podemos ver infinidad de vida, mariposas, mosquitos, hormigas, abejas. Por todos lados podríamos decir que vemos la muerte, pero también vemos la vida. Esto me recuerda a una frase por ahí que leí, que no recuerdo dónde, que dice, el sendero de la vida está formado por los cascos del caballo de la muerte. Ven qué frase tan interesante. El sendero de la vida está formado por los cascos, es decir, por las huellas del caballo de la muerte. Y de hecho así es. Siempre la vida y la muerte son dos extremos que se tocan y jamás podría existir la una sin la otra. Por eso también dicen que para que la planta nazca, para que nazca el trigo, para que salga una planta, necesita morir la semilla. Si no muere la semilla, no hay vida. Para que salga la plantita, necesita morir la semilla. Entonces, si el grano no muere, la planta no nace. Entonces vemos cómo la vida y la muerte, de hecho, están totalmente unidas y no podría existir la una sin la otra. De hecho, en el universo no hay muerte, no hay partículas que estén muertas. Simplemente la materia muda de un campo a otro.
Eso de que polvo somos y en polvo nos convertiremos es verdaderamente real. Nuestro cuerpo, esto que llamamos cuerpo, este saco de moléculas y partículas es realmente polvo. Y de hecho sabemos que nuestra piel todos los días está cambiando. ¿Sabían ustedes, por decir, que en una habitación la mayoría del polvo que hay ahí es más que piel muerta? Así es. Y si ustedes se dan cuenta, a veces no entra mucho polvo en una habitación, no está abierta la ventana, no está abierta la puerta, y sin embargo hay polvillo. Si ustedes pasan la mano en los muebles, hay polvo. Ese polvo no es más que piel muerta de nosotros. Fíjense cómo nuestro cuerpo se va desintegrando. A la vez que se va desintegrando, vamos nuevamente, nuestro cuerpo se va regenerando, ya decíamos en el otro tema. Se va regenerando, así como van desapareciendo unos átomos, salen, otros ingresan. Pero este cuerpo no es más que es un reciclaje de agua, aire, tierra y fuego. Somos polvo estelar reciclado. Tenemos reciclados los elementos en nuestro cuerpo. Vean cómo eso es lo que somos, polvo. Y de hecho, pues cuando alguien muere y se le lleva al cementerio, pasando ya muchos años, pues se convierte en polvo. Los huesos, aun cuando sean muy fuertes, pasando los años, se convierten en polvo. Entonces es realidad eso. Surgimos del polvo y terminaremos el polvo. Somos parte de la vida, somos parte de la creación. Lo único que nos hace sentirnos como verdaderos, como reales, es la conciencia y nuestros pensamientos. Tendríamos nosotros que reflexionar un poco sobre quiénes somos. ¿Quiénes somos en realidad nosotros? Si yo les preguntara, ¿quiénes son ustedes? Alguien podría responder, bueno, yo soy Juan, trabajo en la fábrica fulana de tal, gano tanto dinero, tengo una casa muy bonita, muy amueblada, conduzco un auto deportivo. Otro podría decir, no, pues yo soy Pedro y soy pobre, tengo nada más una bicicleta y pago renta y me la paso mal. Lo que nosotros creamos que somos, en realidad no lo somos, son simplemente creencias, son etiquetas que ponemos. Pero en realidad, ¿dónde reside la conciencia? ¿Dónde reside nuestra alma o nuestro ser o nuestro espíritu? Realmente al meternos en todas estas cuestiones encontramos bastantes cuestiones que a veces no nos hacen pensar. Pero en realidad, ¿quiénes somos nosotros o qué somos? ¿Dónde reside nuestra verdadera conciencia, nuestro verdadero ser? En este cuerpo. Si este cuerpo le estoy diciendo que en realidad no es real, que lo sintamos tan real y que lo sintamos tan físico, pero ya decíamos el otro día que en realidad no es físico, está cargado de energía, de átomos, de partículas subatómicas, las cuales se mueven a velocidades grandísimas en campos vacíos enormes. Dicen los científicos que cada átomo, el 99.99% es espacio vacío de cada átomo. Entonces la materia en realidad es vacío. Fíjense ustedes que si nosotros pudiéramos ampliar un átomo así grandísimo, lo podríamos comparar con un balón de fútbol en medio de un estadio de esos grandes, de un Maracaná, bueno, no sé si existe todavía el de Brasil, un estadio Azteca, uno de Estados Unidos, un estadio de esos enormes, y en el centro pusiéramos el balón de básquetbol, ese sería el núcleo, o más, pues sí, la parte central del átomo, y lo demás todo sería espacio vacío. Bueno, eso lo dicen los científicos, ustedes pueden investigarlo, que el átomo es 99.9 espacio vacío. Y si nuestro cuerpo está formado de átomos, entonces ¿dónde está nuestro cuerpo? En realidad, ¿qué es nuestro cuerpo? ¿Por qué tenemos tanto miedo a perder nuestro cuerpo? ¿Por qué tenemos tanto miedo a morir?
¿Dónde reside realmente nuestro ser? ¿Dónde reside realmente nuestra alma? Como les decía, la conciencia, el ser, ¿en dónde está? Nos quedamos pensando, ¿verdad? En realidad, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, piensen ustedes, reflexionen sobre eso. ¿Por qué tanto miedo a morir? Podrían decir, bueno, si no soy el cuerpo, al menos sí soy mis pensamientos, o al menos sí soy mis emociones. Pero reflexionen ustedes, ¿y quién podría decir realmente de dónde surge un pensamiento? Hay una práctica que ustedes pueden hacer y de hecho les sirve también para cuando tengan ansiedad, para calmar su mente. Quédense un momento pensando, reflexionando, atentos a lo que piensen. Y luego háganse la pregunta, ¿cuál será mi próximo pensamiento? Quédense así, atentos como cazador. ¿Cuál será mi próximo pensamiento? Y cuando ustedes hacen esto, la mente se aquieta, deja de parlotear, deja de estar todo el tiempo. Ustedes se dan cuenta, todo el tiempo está en friega, duro y duro, duro y duro. No podemos dejar de pensar, de estar nuestra mente ahí trabajando, ni siquiera un minuto más. A veces podemos decir, no voy a pensar por 5 minutos, y no pasa ni medio minuto cuando ya estamos pensando en sabe cuántas cosas. Pero cuando ustedes hacen eso, ¿cuál será mi próximo pensamiento? Están atentos, observando, a ver cuál será su próximo pensamiento. Y entonces la mente se calma. Pero bueno, yo cito esto en este momento porque digo, ¿de dónde surgió ese pensamiento? ¿Dónde es su principio y dónde es su fin? ¿Realmente podríamos reclamar como propio algún pensamiento? Pues yo creo que no, ni siquiera tampoco residimos en el pensamiento. Alguien podría decir, bueno, yo resido aquí en la cabeza. Y cuando alguien dice, porque decimos, ¿dónde reside el verdadero ser, la verdadera esencia? Aquí podríamos nosotros decir en este hemisferio occidental que reside en la cabeza. Sin embargo, allá en Oriente hablan más bien de el corazón o en el plexo solar. Pero ¿dónde reside exactamente? ¿O por qué no decimos, bueno, resido en el dedo gordo del pie? No, o resido aquí en la mano, en la palma. ¿Dónde residimos realmente? Podríamos decir que en la cabeza, porque sentimos que ahí pensamos y que ahí está el cerebro. Sin embargo, algunos doctores que hicieron unos experimentos clásicos, aquellos doctores que se dedican a hacer operaciones pues sí, a cerebro abierto, hubo un doctor, yo por lo regular no me gusta mucho a veces aprenderme los nombres, pero ustedes busquen en internet, ahora es muy fácil, experimentos de doctores que han hecho así a cerebro abierto. Había uno de ellos que pues estaba investigando, abría los cerebros para hacer operaciones, todo eso, pero aprovechaba para ver pues dónde residía el que nosotros, por decir, moviéramos la mano, moviéramos un dedo, moviéramos el pie, moviéramos la cabeza. Entonces comenzaba a estimular el cerebro con descargas eléctricas en ciertas áreas del cerebro. Y entonces un día dice que estaba con un paciente y que el paciente le dijo, oiga, doctor, dice, se está moviendo mi brazo derecho. Y le dice el doctor, ¿se está moviendo o tú lo estás moviendo? Dice, no, se está moviendo él solo. Y es porque el doctor le estaba estimulando algunas áreas del cerebro que hacían que el brazo se moviera. Entonces le dice el doctor, pues muévelo hacia otro lado, hacia izquierda y derecha. Y así lo hizo. Pero bueno, lo que quiero demostrar aquí, lo que quiero dar a entender, es de que en el cerebro encontramos la parte física, la parte que ejecuta el que se mueva mi mano izquierda o mi mano derecha, pero ¿quién es el que da la orden? Eso es lo interesante, eso es lo que hay que reflexionar. ¿Quién es el que da la orden? ¿Quién es el que dice, mueve esta manita, mueve la cabeza? Bueno, hay algunos que mueven hasta las orejas. ¿Dónde está el que ejecuta? ¿Dónde está el que dicta la orden? Diríamos que el cerebro es nada más que el hardware de la computadora. ¿Y el software dónde está? ¿Quién es el que da la orden? En nuestro cerebro, pues si nosotros buscamos ahí, si nosotros pensamos que residimos en el cerebro,
Pues de hecho no. Ahí se encuentra el sistema para que se ejecuten las órdenes. Todo nuestro sistema nervioso llega al cerebro y entonces sentimos el mundo. Entonces, ¿dónde residimos? ¿En qué lugar estamos? ¿Por qué decimos, pues, bueno, soy este cuerpo? Cuando en realidad estamos viendo que podría ser que no somos este cuerpo, porque ni siquiera sabemos dónde realmente existimos. ¿O quién podría decir realmente, no, pues que yo existo allí en el cerebro, yo existo en la cabeza, o yo existo en el corazón? Entonces, vean y reflexionen sobre esto. ¿Por qué decimos yo? Si estamos demostrando de que estamos formados de la misma sustancia de la que está formado todo el universo, de la que está formada la flor, el ave, el perro, la montaña, las estrellas, las galaxias. El cuerpo físico en sí está formado de todo eso. De hecho, el principal miedo a la muerte es pensar que somos este cuerpo. Sin embargo, he de decirles que este cuerpo no somos nosotros. Este cuerpo no es más que un saco que yo me lo quito y ya. Pero el alma sigue, la conciencia sigue. Iba a decir que yo me quito y me pongo otro, y de hecho así es, pero aquí vamos a chocar con algunas gentes que no creen en que haya otra vida. Es donde les decía, aquí vamos a chocar con sus creencias. Y aquí vamos a ver de que, pues de acuerdo a la creencia de cada quien, pues es lo que va a decidir creer. Pero de hecho esto es real, es cierto. Ya está, por ahí hay muchos libros. Hay el doctor... Ahí está, se me olvidó el nombre también. Ese doctor ha hecho muchos experimentos, regresiones hipnóticas. Búsquenlo por ahí en internet, regresiones hipnóticas de vidas pasadas. Y hay infinidad de información. Ese doctor examinó a miles a cientos y a miles de personas, de pacientes, y mediante técnicas hipnóticas los hizo regresar, y entonces descubrió cómo ellos recordaban vidas pasadas, y no era cuestión de simplemente de puras alucinaciones o de cosas vanas, sin fundamentos. Este doctor era uno de los psiquiatras más reconocidos de Estados Unidos, y de hecho él decía que ponía en riesgo su carrera al hablar sobre esto. Se apellida Wells, pero no me acuerdo el nombre. Él hizo demasiados experimentos. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Les decía que este doctor ha hecho demasiados experimentos, y les digo, son experimentos basados en cuestiones científicas, porque muchos han sido comprobados, y la gente se curaba, de hecho se curaba de muchos traumas, de muchos problemas, que por cierto, pues también es ahorita que digo esto, es algo que se puede hacer. Alguna persona ustedes podrían ir con una persona, con un terapeuta que esté especializado en hipnotismo, y esta persona mediante hipnosis, de hecho, puede curar la ansiedad. Y de hecho, no lo había pensado, no me había acordado, pero es posible. Él curó muchísimos casos y habla en sus libros, porque tiene por ahí muchos libros. Hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Es uno de los más, tiene muchos, pero ese es un libro extraordinario. Búsquenlo por ahí, de hecho está en audiolibro en YouTube. Muchas vidas, muchos maestros. O también hay otros, es el mismo libro, se llama Muchos libros, muchos sabios, así está publicado en algunos lugares. Hay otro libro que se llama Lazos de Amor, pues donde habla de muchas cosas. Pero ahí en su libro él narra de muchas personas que se curaron
que se curaron mediante técnicas de hipnotismo, porque él comenzó a investigar por qué no se podían curar muchas personas, así como a lo mejor ustedes que han ido a muchos lados y que no se pueden curar. Y él narra esto porque dice que él trató a muchísimos pacientes que no se habían podido curar con ninguna cosa, y hasta que no fueron con él a terapia, y él comenzó mediante técnicas hipnóticas a hacerlos regresar hacia el momento de su nacimiento. Muchas veces encontraban que en la niñez había habido traumas, y esos traumas determinaban la ansiedad o el miedo en esta etapa adulta. Pero él de hecho no creía en vidas pasadas. Él, cuando empieza a trabajar sobre sus pacientes, pues jamás hubiera pensado en vidas pasadas. Él no creía, era totalmente escéptico. Por eso les digo que él tenía miedo de publicar todas sus experiencias, porque iba a ser el ridículo, temía ser la burla de sus colegas. Pero sin embargo, poco a poco se va dando cuenta de que pues ya llegaba el momento de su nacimiento, pero había algo más allá. Entonces comienza a regresarlos más hacia atrás, y la sorpresa de él es de que se da cuenta de que entraba la persona que estaba en trance hipnótico al momento de su muerte, recordaba su muerte, y entonces empezaba a recordar la vida anterior. Y muchas veces busquen ustedes esa información. Yo les digo, no puedo hablarles sobre todo esto, por eso les digo que ustedes a veces tienen que buscar por todos lados. Pero ahí encontró que podía regresar. De hecho, habla de muchos casos que regresó a muchas personas, a muchas vidas hacia atrás. Y entonces ahí, en esas vidas, se encontró la causa del problema de la vida actual. Es decir, que la ansiedad que nosotros tengamos, o el miedo irracional que podamos tener nosotros y que no podamos quitarnos, podemos encontrar su raíz en una vida anterior. De hecho, hay comenta ahí en su libro del caso de una persona que tenía miedo a como morir asfixiado, y de hecho sufría mucho. Y ya cuando la regresaron hipnóticamente, se dieron cuenta de que a esta persona la habían ahorcado por allá en una vida pasada. Entonces, cuando él cura, porque él cura ese miedo que está ahí, de hecho ese miedo queda en nuestra conciencia, no en el cerebro, porque el cerebro, les digo, se muere uno y se acaba, pero la conciencia guarda toda la información. Entonces queda ahí esa información, y entonces viene el miedo a esta vida. Claro que aquí estaremos rompiendo con muchos paradigmas mentales, pero pues cada quien es libre, ¿verdad?, de creer o no creer. Investiguen, y qué tal a ustedes les funciona. Podría ser una opción. Bueno, entonces todo esto se los digo porque está demostrado científicamente de que hay otras vidas, de que esta vida no lo es todo. Sin embargo, nuestro miedo depende y existe a pensar que este cuerpo que vemos lo es todo. Entonces, como estamos tan acostumbrados a pensar que este cuerpo es todo, cuando muere un ser querido, cuando muere el papá, la mamá, un hijo, un hermano, pues decimos, es que ya se murió, ya no lo vamos a ver. Y bueno, yo ahorita les puedo hablar tan tranquilamente de esto, pero hace un año, hace 2 años, hubiera sido imposible para mí. Yo me rompía en llanto porque me acordaba yo, como les he dicho, de mi hermano. Todo esto comenzó a raíz de la partida de él. Entonces todo esto me llevó a investigar y a estudiar qué pasa con la muerte, qué pasa con todo eso. Y entonces comencé a darme cuenta de que es real. Bueno, yo ya antes sabía todo esto y estudiaba de esto, pero de ahí, o sea, una cosa es estudiarlo, una cosa es decirlo, y la otra cosa es experimentarlo en carne propia. Por eso es que yo les digo que si yo me animo a estar aquí entre ustedes es porque he vivido todo esto. He vivido la ansiedad, he vivido el miedo a la muerte. Yo mismo he estado y sentido que muero. Cuando en esas ocasiones de pánico, de ansiedad, pues de hecho ustedes me entienden y saben que siente uno que se va a morir. Y simplemente no es más que miedo. No es más que miedo a morir.
Y tenemos ese miedo porque pensamos que este cuerpo es todo. Nos da dolor, sentimos mucho dolor cuando alguien muere porque decimos, pues ya murió, ya no lo vamos a ver. Sin embargo, por ahí el otro día en un escrito que está por ahí en el grupo, pues les comentaba esto, de que en realidad yo a mi hermano, por decirlo, he visto en los sueños y lo he tocado, así como puedo tocar este cuerpo, y es tan real, y alguien, ¿quién me puede negar que un sueño sea real? Es más, piensen ustedes, que me están viendo, ¿soy real yo? ¿Cómo podrían afirmar que soy real? Piénsenlo, ¿cómo pueden afirmar que sea real yo? Aunque decimos estoy transmitiendo en vivo, pero de que sea real, ¿quién puede decir que es real o no es real? Es más, si tan solo ustedes recuerdan ahorita algo que hicieron ayer, pues ya no es real, podemos decir. ¿O sí es real? No, ¿verdad? Ustedes ahorita agarran su teléfono y hablan con un ser querido que está allá en otra ciudad o al otro lado del mundo. Hablan por teléfono y ¿quién les dice que en realidad están hablando con él? ¿Es real en realidad? ¿Es real en realidad? Piensen ustedes, ¿cuál es la verdadera realidad? La realidad solamente existe en nuestra conciencia. Entonces, a mí nadie me puede decir que un sueño no sea real porque, como decía el otro día, los sueños están hechos del mismo material del que está hecho todo este mundo, en nuestro cuerpo. Entonces, yo lo toco y platico con él y me da gusto y lo abrazo. Y así como en la película de Más allá de los sueños, donde dice, ustedes podéis hablar con los muertos si así lo quieren, con sus seres queridos, pues. Y pueden hablar con ellos en los sueños. Esa película de Más allá de los sueños está muy interesante, a mí se la recomiendo. La de la cabaña también está extraordinaria. También la del otro, la de... se me olvidó, bueno, en otras se las comento, pero esa también está extraordinario. Ahorita si me acuerdo se los digo. Es de un medium brasileño, bueno, basada en él. Se me olvida ahorita el nombre, pero esa está extraordinaria. Habla en esa película de lo que pasa cuando uno muere. Y de hecho es basada en una experiencia de esas. Pero de hecho de eso, dense cuenta ustedes que todas las personas que han estado cercanas a la muerte, que han estado en paros respiratorios y que luego regresan a la vida, que los regresan, porque todavía no es su tiempo, pierden el miedo a la muerte. Y pierden el miedo a la muerte porque se dan cuenta de que la muerte no tiene nada de malo, de que la muerte no tiene nada de terrible. Sin embargo, lo único que nos hace creer o tener miedo es nuestro apego a las personas, a las cosas materiales. Estamos tan apegados a la persona de que pues tenemos miedo a perderlos. Pero en realidad no los perdemos, ellos siguen existiendo. Yo creo que muchas personas han experimentado pues fenómenos paranormales. Muchas de las personas han experimentado, han sentido ese tipo de situaciones o visto lo que le llamamos fantasmas. Quiere decir que el mundo de la muerte y el de la vida se penetran y se compenetran. Es igual que el de los sueños. Diríamos que el mundo de la muerte es el mismo que el de los sueños. De hecho hay quien sí así lo enseña y pues debe ser así, que el mundo se le llama mundo astral o quinta dimensión, de que allá se hermanan la vida y la muerte, el pasado, el presente y el futuro. Ahí en esa dimensión, en la de los sueños. Por eso es que a veces los podemos encontrar ahí. Simplemente ya no los podemos ver, pero no porque ya no los podamos ver vamos a decir que ya dejaron de existir. Ellos siguen existiendo, simplemente que en otra dimensión que nosotros ya no podemos captar con estos sentidos físicos. Pero sí podríamos captarlos mediante, si nosotros lográramos conectar con algo superior, con una energía superior, con el amor. Es como les ponía yo el ejemplo el otro día de la libélula. La libélula cuando nace está en el agua. Es una larva que crece en el agua. Cuando sale del agua le salen las alas y descubre otro mundo que no existía en el agua donde vivía. Podríamos decir que nosotros, este mundo físico en el que estamos es el agua donde vive la larva de la libélula, y para nosotros es imposible ver el otro mundo, el mundo espiritual, así como para las larvas de la libélula
sería imposible hasta que no salen del agua ver las flores, ver el aire, ver los pájaros, los árboles, las nubes, el sol. De esa manera nosotros mismos no podemos ver ese mundo espiritual, pero no es que nuestros seres queridos ya dejaron de existir, simplemente están pasando a otro plano donde nosotros no lo vemos. Por ahí en otro libro leía yo una parte donde dice: el hombre ignorante ve solo la muerte, el hombre sabio ve simplemente un cambio de energía, una transformación de energía. Es decir, que simplemente el cuerpo es el que, pues sí, se acaba, muere, decimos, pero no quiere decir que el alma, que el verdadero ser, el verdadero yo, como le quieran entender, muere. Ese no muere, ese simplemente pasa a otro plano, porque en el universo, dentro del universo no hay muerte, no hay átomos muertos, todo es vida. Entonces la muerte no es más que un simple cambio de energía, cambio de un plano a otro. Y además, ¿de qué nos preocupamos nosotros de morir? Si eso no depende de nosotros. Cuando nosotros entendemos de que esto de la muerte no depende de nosotros, pues también dejamos de tener miedo. Cuando uno entiende de que esto de morir, de lo que llamamos muerte, pues no depende de nosotros, sino que solo depende de, como les digo, a veces de una mano invisible, de algo de más allá arriba, de algo que no podemos ver, que podemos llamarle Dios, podemos llamarle el universo, energía infinita, energía divina. No depende de nosotros. Nosotros podríamos negar a Dios, y de hecho hay muchas personas que me están viendo que posiblemente sean ateos y pueden negar a Dios. Pero si negáramos a Dios, ¿cómo podríamos explicar la vida? ¿Cómo podríamos explicar que nosotros existimos? De hecho, ¿qué es lo que mantiene la vida? ¿Qué es lo que nos mantiene vivos a nosotros? Tan solo ponía yo el ejemplo hace rato de la semilla, del grano. Si nosotros negáramos a Dios y dijéramos: no, es que no, Dios no existe. Un científico que fuera muy chido y que dijera: no existe. Entonces podríamos decirle: bueno, si dices que no existe, crea una semilla y haz que de esa semilla nazca un trigo, nazca, no sé, un maíz, lo que tú quieras, una fruta. De hecho hay un cuentillo por ahí que dicen que platicaban un ateo y un religioso del famoso cuento de quién fue primero, el huevo o la gallina. El religioso decía que primero era la gallina porque la había creado Dios, y el otro decía que era primero el huevo. Entonces ya bien enojado el religioso le dice: bueno, si tú tanto te crees muy listo, crea un huevo y que de ese huevo salga un pollito. Y dijo el científico: pues lo hago. Entonces agarró, como era un científico pues muy chido, agarró, hizo su huevo con todos sus componentes, hizo el cascarón, la clara, la yema y todo, ¿verdad? Parecía un huevo normal. Entonces dijo el religioso: ahora bueno, vamos a ponerlo a la gallina o a la incubadora para que de ahí salga un pollito. Y pues ya han de estar ustedes imaginando que de que ahí no salió ningún pollito. No se puede. Así como alguien también puede crear una semilla y la puede crear, pero que de esa semilla surja la vida, jamás, nunca. ¿Cómo? Así sea la semilla más insignificante que tú quieras, de la planta más insignificante que digas tú. Acuérdense de la semilla de mostaza que habla por ahí en los fragmentos de la Biblia, pequeñita. Y cómo de ahí surge la vida. ¿En dónde reside la vida? ¿De dónde viene? ¿Qué es la vida? ¿Alguien podría crear la vida? ¿Tú que no crees en Dios podías crear la vida? Definitivamente no. Entonces vemos que esta vida viene de algo que escapa a nuestra comprensión, que está más allá de nuestro entendimiento. Entonces, ¿por qué tendríamos que tener miedo a algo que no depende de nosotros? ¿Para qué tener miedo de morir? Si eso llegará tarde o temprano, tengamos miedo o no tengamos miedo. Lo que sí va a pasar es que vamos a dejar pasar esta vida que es maravillosa teniendo miedo a la muerte. Es como veía yo y leía yo el otro día a Eckhart Tolle. Dice que platicaba con una persona que lo fue a visitar él al hospital.
Ya había tenido un paro cardíaco y había logrado sobrevivir y estaba en el hospital. Y va a visitarlo. Y y comienzan a platicar. Y le dice que gracias a ese paro cardíaco, porque experimentó la muerte, lo regresaron los doctores, pero realmente había perdido el miedo a la muerte, es lo que le digo, se pierde el miedo a morir. Y le dijo, ahora estoy comprendiendo realmente lo que es la vida. La había experimentado, ya había experimentado la muerte y se daba cuenta de que no era nada doloroso, nada feo, nada tétrico ni tenebroso. Y le dice el Eckhart, le dice que realmente él no había vivido. Tenía 75 años, le dice, pero tú jamás viviste. El hombre se siente medio ofendido porque le dice, bueno, ¿cómo que yo no viví? Pues tengo 75 años, viví 75 años. Le dice, en realidad no viviste. En realidad simplemente vegetaste. Y pues claro que alguien te diga eso, pues de repente te podría herir. Y este hombre ya de edad adulta pues se siente herido. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que solo me la pasé vegetando? Dice, sí, no viviste. Y desgraciadamente a muchos nos pasa así. Simplemente vegetamos, simplemente somos como una planta que está ahí nomás. Porque si ustedes dan cuenta, la planta pues igual absorbe energía del sol, igual recibe agua, recibe aire, recibe elementos de la tierra. Así como nosotros lo recibimos al comer carne, al comer vegetales. Respiramos y recibimos el aire, salimos al sol y nos da el solecito, igual que una planta. Entonces, cuando nosotros no vivimos nuestra vida, cuando no la disfrutamos, realmente estamos muertos. Entonces, ¿de qué nos asustamos? ¿De qué nos asustamos de morir? Si en realidad muertos somos. ¿No lo creen? En realidad muchas veces estamos muertos. No estamos disfrutando la vida, entonces no estamos viviendo. Cuando nosotros comenzamos a disfrutar la vida, cuando comenzamos a sentir la vida, es algo, una experiencia maravillosa, que yo hasta apenas estos tiempos he comenzado a sentir, son como descargas de felicidad, descargas de alegría, descargas de Dios. Va uno en la naturaleza o en cualquier momento y sientes la vida, la sientes la emoción, el gusto de poder respirar, de poder caminar, de poder comer. De comerte algo y no estar pensando que te va a hacer daño, porque eso también no es vida. Te comes algo y no, es que me va a hacer daño porque tengo ansiedad, no me des eso. Y entonces no disfrutamos, en realidad estamos muertos. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a la muerte si ya estamos muertos? Entonces dejemos de estar muertos en vida, comencemos a vivir. Les digo que la ansiedad no viene más que enseñarnos a vivir. Es nuestra alma, es nuestro ser hablándonos y diciéndonos, no estás haciendo las cosas bien. No estás haciendo lo que tienes que hacer para lo que viniste. Cuando ustedes comiencen a hacer a lo que vinieron, porque cada uno de nosotros tiene una misión, tiene un don, tiene algo que puede hacer más bien que cualquier otro. Cuando uno comienza a descubrir su don, sea usted casada, sea usted soltero, sea divorciado, sea viudo, pero lo que quiere, cuando comience a hacer aquello que le guste, o simplemente cuando comience a disfrutar el ahora, cuando disfrute su momento, que es lo único real que tiene, entonces estará haciendo lo que vino a hacer a este mundo. Entonces se va a dar cuenta de que en realidad está comenzando a vivir. La ansiedad desaparece cuando nosotros comenzamos a dejar de prestarle atención. Porque cuando uno no tiene otra cosa que hacer, no tiene otra cosa en que centrarse, la mente pues lo único que hace es centrarse en la ansiedad, centrarse en el miedo. Apenas me duele tantito el brazo y empiezo, no, es que ya me empezó a doler el brazo. Y ya que me empieza a doler el brazo, luego se me empieza a dormir y luego viene el corazón y luego me falta el aire. Estamos centrándonos nada más en eso. Pero ustedes se comenzaran a centrar en hacer algo que les guste, no sé. Por decir, a mí me ha servido demasiado esto. Porque ya mi mente ya no piensa en esto, en aquello. Como les digo, yo ya es desesperación a veces que me llega, pero ya no de aquellos tiempos, que es la muerte. Pero ya mi mente se distrae en otras cosas, estoy pensando en que si voy a hacer esto, en que voy a hacer esta publicación, en que en el video, en el que esto, en que aquello. Entonces la mente se va hacia otro lado, se distrae, ya no se acuerda.
Por allá de repente llega muy a la ligera, pero inmediatamente se va nuevamente porque su mente la están ustedes mandando hacia otro lado. Entonces ustedes busquen lo que les guste hacer, sea aprender a tocar un instrumento, sea aprender a pintar, a escribir, pónganse a leer. Las mujeres pónganse a tejer, pónganse a... Pues tanta cosa que hay por ahí, tantas manualidades que podemos hacer. Un proyecto. Y como les digo, no se encierren nada más en ustedes. No digan, voy a hacer esto y todo para mí. Porque también cuando uno se encierra uno en sí mismo, también es difícil salir adelante. Busquen un proyecto en el que ustedes puedan ayudar a otros. Esto es extraordinariamente cierto, extraordinariamente real, que cuando nosotros nos preocupamos por otros, cuando nosotros ayudamos a otros, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Esa es una ley universal. Entonces hagan ustedes un proyecto para tratar de ayudar a otra gente y se van a ayudar a ustedes mismos. Vivan su vida, dejen de tener miedo a algo que no depende de nosotros, que no depende de ustedes. Eso es algo que va a suceder tarde o temprano, pero lo único que vamos a ver, que vamos a lamentar en el momento de la muerte es no haber vivido. ¿Sí me voy a entender? Es lo único que vamos a lamentar, de que llegue la hora de nuestra muerte y que no hayamos vivido ni un momento. Y les digo, no vivimos cuando nos pasamos sufriendo, cuando nos pasamos lamentando, cuando solo vivimos en el pasado, en el futuro. De esa manera no estamos viviendo. Así que entonces hagan esto, enfréntense a ese miedo, no hay más. Es por eso que les digo, cuando les llegue un ataque de ansiedad, simplemente déjenla que se manifieste, siéntanla y se van a dar cuenta de que no pasa nada. De esa manera estamos enfrentando el miedo a la muerte, el miedo a que nos pase algo, dejando que llegue la ansiedad, que llegue el ataque, que llegue el proceso. Simplemente, ya les dije el otro día, se recuestan, lo sienten en cada átomo, en cada partícula, en cada molécula de su ser, sin miedo, tratando simplemente de sentir la energía. Y en ese momento están ustedes enfrentando a la muerte, están enfrentando al miedo, se dan cuenta de que no pasa nada, se dan cuenta de que simplemente es una sensación, de que es una energía, y de que no pasa nada, no nos morimos. No nos morimos cuando queramos, ni cuando no queramos, simplemente vamos a morirnos cuando nos toque. Vean cómo todo nace y todo muere en esta vida. De hecho, si nosotros vemos al inhalar, ¿qué hacemos? Estamos recibiendo la vida, y al exhalar es la muerte. Cuando exhalamos materia muerta, millones, billones de átomos que antes estaban formando nuestro cuerpo, que estaban en el hígado, en los riñones, en las tripas, por todos lados, sale por millonadas. Y cuando inhalamos, estamos inhalando la vida. Entonces estamos muriendo a cada momento, así como estamos naciendo. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo a la muerte? De igual manera, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros ya ahorita está oscureciendo, diríamos que ya está muriendo el día, está muriendo el sol, y a la mañana siguiente vuelve otra vez. Aquí podemos ver un claro ejemplo de que la muerte no existe. Es una percepción. Podemos decir, el sol ya murió. Anteriormente los antiguos decían que tenían miedo a un eclipse porque decían que el sol podía morir y jamás surgir nuevamente y quedar esto en tinieblas. Entonces, si nosotros no tuviéramos los conocimientos de que simplemente nosotros giramos alrededor del sol y de que es todo un juego celestial de planetas, de mundos, si nosotros no tuviéramos ese conocimiento y viéramos que el sol ya se ocultó, pues vamos a decir, el sol ya se murió. Pero el sol no ha muerto, ¿verdad? Simplemente él sigue existiendo. Que ya no lo vemos es otra cosa. Pero el sol jamás ha muerto, él sigue. Da la vuelta, o nuestro planeta da vuelta, como quieran ustedes, y a la mañana siguiente, otra vez. Nuevamente surge la vida. Entonces, ¿dónde se fue el sol? Simplemente estaba en un plano donde no lo estábamos viendo, donde no lo podíamos ver, pero él jamás había muerto, así como nuestros seres queridos jamás han muerto, así como uno no muere.
Simplemente el alma sigue adelante, el ser, la conciencia. Entonces vean cómo el juego de la vida y de la muerte existe a cada momento. Entonces simplemente inhalen la vida y exhalen la muerte. No pasa nada. Cuando este cuerpo físico acabe, cuando este cuerpo físico se vaya, no depende de nosotros, depende de algo divino. No está en nuestro tiempo, no lo podemos controlar. Entonces, ¿para qué estresarnos por algo que no podemos controlar? Entonces, sean felices, disfruten su vida, preocúpense solo por su vida, no se preocupen por la muerte. Es todo, hasta la próxima. Por ahí al ratito en los comentarios los veo a ver qué comentan sobre esto. Gracias, hasta la próxima.